No dije nada cuando todos empezaron a aplaudir. Ni una sola palabra. Pero por dentro, algo se rompió. Estábamos en la cena familiar de los domingos, ya sabes, esa donde todos fingen que se quieren mientras compiten en silencio. Mi hermana Clara se levantó con una sonrisa enorme, levantó su copa y dijo que tenía una gran noticia. Yo pensé que estaba embarazada o algo así, pero no. Dijo, riéndose, que este verano toda la familia se iba de vacaciones, y que yo lo iba a pagar todo. Así, sin más. Mi madre empezó a aplaudir primero, mi tío la siguió, luego todos. Como si fuera algo normal. Como si yo ya hubiera aceptado. Como si fuera mi deber. Me quedé mirándolos, en silencio. Le pregunté a Clara, intentando no levantar la voz, que de qué estaba hablando exactamente. Ella respondió, todavía sonriendo, que yo ahora ganaba bien, que era el único sin hijos, que siempre había sido el responsable, y que era mi turno de devolver todo lo que la familia había hecho por mí. Eso me hizo gracia. De verdad. Le dije que no recordaba haber pedido nada. Ella se encogió de hombros y dijo que no fuera egoísta, que esto era por la familia. Mi padre intervino y dijo que sería un bonito gesto, que todos necesitábamos unas vacaciones. Mi madre añadió que ella siempre había soñado con ir a la playa con todos sus hijos juntos. Y entonces todos empezaron a hablar al mismo tiempo, emocionados, ya discutiendo destinos, hoteles, fotos. Nadie me preguntó si podía. Nadie me preguntó si quería. Solo asumieron. Y lo peor, es que no era la primera vez. Respiré hondo. Sonreí. Y dije, claro. Yo lo pago. El silencio duró medio segundo, y luego explotaron de felicidad. Clara vino a abrazarme, diciendo que sabía que yo no los decepcionaría. Mi madre casi llorando, diciendo que era el mejor hijo del mundo. Mi padre asintiendo, orgulloso. Yo solo seguí sonriendo. Porque en ese momento, ya había tomado una decisión. 2 días después, ya tenía todos los billetes comprados. Todo perfectamente organizado. Fechas, horarios, destinos. Pero no exactamente como ellos esperaban. Y lo mejor, es que nadie revisó nada. Nadie preguntó detalles. Solo confiaron en que yo haría lo que siempre hago. Resolver todo. Ese fue su error. El día antes del viaje, Clara me escribió preguntando si ya tenía los boletos listos. Le dije que sí, que todo estaba enviado al grupo familiar. Ella respondió con un emoji de corazón. No tenía idea. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mi madre primero, confundida, preguntando por qué su vuelo salía a una hora tan rara. Luego mi padre, molesto, diciendo que no entendía por qué tenían escalas tan largas. Y después Clara. Clara no estaba confundida. Clara estaba furiosa. Me escribió que algo estaba mal, que los vuelos no tenían sentido, que cada uno tenía rutas diferentes, que algunos ni siquiera iban al mismo país. Le respondí tranquilo, que no, que todo estaba exactamente como lo había planeado. Y ahí fue cuando empezó a gritarme por teléfono. Me dijo que si estaba loco, que había arruinado las vacaciones familiares, que qué demonios había hecho. Le respondí que solo había seguido su idea, pagar el viaje. Nunca dije que sería un viaje juntos. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que si no arreglaba eso inmediatamente, iba a contarle a todos lo que realmente pasó hace años. Y ahí, todo cambió. Porque Clara pensaba que tenía poder sobre mí. Pero no sabía, que yo llevaba años esperando ese momento. Cuando Clara dijo eso, sentí un frío en el estómago. No porque me asustara, sino porque entendí que ella todavía creía que yo seguía siendo el mismo de antes, el que se quedaba callado, el que tragaba todo, el que protegía a la familia a cualquier precio. Le pregunté, en voz baja, a qué se refería exactamente. Ella respondió sin dudar, que si yo no arreglaba los vuelos, le iba a contar a todos lo que pasó con el dinero de la abuela. Ahí estaba. Ese secreto. Ese maldito secreto que llevaba años cargando, pero no de la forma que todos pensaban. Respiré hondo y le dije que hiciera lo que quisiera.
Silencio. Clara no respondió enseguida. Yo sabía que estaba esperando que yo entrara en pánico, que le suplicara, que me disculpara. Pero no lo hice. Le dije que si quería hablar del pasado, mejor lo hacíamos bien, delante de todos. Ella se rió, nerviosa, y me dijo que no estaba jugando. Le respondí que yo tampoco. Colgué. Y en ese momento, el grupo familiar explotó. Mi madre preguntando qué estaba pasando, mi padre diciendo que esto era una locura, mi tío mandando audios largos que nadie quería escuchar, y Clara escribiendo como loca que yo había arruinado todo. Entonces alguien mencionó el dinero. Y todo se quedó en silencio otra vez. Mi madre preguntó qué dinero. Clara tardó unos segundos, pero respondió. Dijo que yo había sido el encargado de manejar la herencia de la abuela hace años, y que una parte desapareció. Sentí como todos esperaban mi respuesta. Era el momento. Podía mentir. Podía suavizarlo. Podía seguir siendo el buen hijo. Pero no. Escribí que sí, que yo manejé ese dinero. Y que sí, una parte desapareció. Mi madre mandó un mensaje preguntando cómo era posible. Mi padre escribió mi nombre, solo eso. Clara, sintiéndose victoriosa, dijo que por eso yo debía pagar el viaje, como una forma de compensar. Y ahí, sonreí. Porque Clara acababa de cometer el error más grande de su vida. Le respondí que tenía razón en una cosa, el dinero desapareció. Pero no de la forma que ella estaba contando. Pasaron unos segundos. Nadie escribía. Entonces mandé un archivo al grupo. Un simple PDF. Con transferencias, fechas, nombres. El nombre de Clara aparecía más veces de lo que debería. Le dije que si quería contar la historia, que la contara completa. Que contara cómo ella me pidió acceso a la cuenta de la abuela solo por unos días. Que contara cómo desaparecieron varias transferencias pequeñas, lo suficientemente discretas para no levantar sospechas. Que contara cómo luego vino llorando, diciendo que había cometido un error, que necesitaba que yo la cubriera, que era solo temporal. El chat se quedó muerto. Mi madre dejó de escribir. Mi padre tampoco dijo nada. ¿Clara? Clara tardó más en responder. Finalmente escribió que yo estaba mintiendo. Le respondí que entonces no habría problema en mostrar los movimientos al banco y a un abogado. Silencio otra vez. Pero esta vez, diferente. Pesado. Incómodo. ¿Real? Y entonces, mi padre habló. Dijo que quería explicaciones. Clara intentó cambiar el tema, diciendo que eso no tenía nada que ver con el viaje, que yo estaba desviando la atención. Le dije que claro que tenía que ver, porque todo esto empezó por dinero. Siempre había sido por dinero. Y por control. Y ahí. Clara perdió completamente la calma. Mandó un audio largo, gritando, llorando, diciendo que yo la había traicionado. Que yo había prometido protegerla, que la familia siempre debía estar unida. Escuché ese audio 2 veces. Luego respondí tranquilo, que proteger a alguien no significa cargar con sus errores para siempre. Y que yo ya había hecho eso durante años. Demasiados. Hubo un silencio largo después de eso. Pensé que ahí terminaba todo. Que simplemente iban a dejar de hablarme, como siempre hacen cuando no pueden controlarte. Pero no. Porque mi madre dijo algo que no esperaba. Dijo que necesitaba verme en persona. A solas. Y la forma en que lo dijo, me hizo entender que esto aún no había terminado. No dormí esa noche. No porque estuviera nervioso, sino porque, por primera vez en años, sentía que todo estaba saliendo exactamente como tenía que salir. Mi madre no es de pedir cosas a solas. Nunca. Ella siempre ha sido de manejar todo en grupo, de mantener las apariencias, de evitar conflictos directos. Así que si quería verme sola, significaba que algo serio estaba pasando. Quedamos al día siguiente en su casa. La misma casa donde crecí. La misma donde aprendí que en esta familia el silencio vale más que la verdad. Cuando llegué, todo estaba demasiado tranquilo. No había televisión, no había ruido, no había nadie más. Le pregunté dónde estaban los demás.
Ella respondió que Clara no quería venir, y que mi padre estaba trabajando. Mentira. Los dos sabíamos que eso era mentira. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. Ese mismo lugar donde, años atrás, Clara lloraba diciendo que había cometido un error, y yo, idiota, acepté cubrirla. Mi madre me miró fijo, y me preguntó si lo que envié al grupo era verdad. Le respondí que sí. Sin adornos. Sin excusas. Solo la verdad. Se quedó en silencio unos segundos, y luego hizo algo que no esperaba. No me gritó. No se enfadó. Suspiró, y dijo que ya lo sabía. Eso me descolocó. Le pregunté qué quería decir con eso. Ella respondió que siempre sospechó, que las cifras no cuadraban, que Clara había cambiado su estilo de vida de repente, que algo no encajaba. Pero que decidió no preguntar. Porque era más fácil. Porque era mejor para la familia. Ahí, sentí algo peor que rabia. Sentí claridad. Le dije que entonces todo este tiempo, me dejó cargar con eso sabiendo que probablemente no era culpa mía. Ella respondió que no lo sabía con certeza. Le dije que tampoco le importaba saberlo. No respondió. Ese silencio, fue suficiente. Le pregunté por qué me había llamado. Ella respiró hondo, y dijo que esto no podía salir de la familia. Que si eso se hacía público, destruiría a Clara. Que yo tenía que borrar ese archivo, decir que fue un malentendido, arreglar lo de los vuelos, y dejar que todo volviera a la normalidad. La normalidad. Esa palabra me dio asco. Le pregunté si realmente pensaba que después de todo eso, yo iba a volver atrás. Ella dijo que era mi responsabilidad mantener la paz. Le respondí que no, que esa responsabilidad la había tenido durante años, y que nadie la compartió conmigo. Que cuando Clara robó, yo pagué. Que cuando Clara lloró, yo mentí. Que cuando la familia necesitaba un culpable silencioso, ahí estaba yo. Y que se acabó. Mi madre me miró, diferente. No como hijo. Como problema. Me dijo que si seguía adelante con esto, iba a romper la familia. Le respondí algo que llevaba años guardando. Le dije que la familia ya estaba rota, solo que yo era el pegamento que mantenía todo junto. Y que ya no iba a hacerlo más. Se levantó de la mesa. Caminó unos pasos. Y luego dijo algo que no esperaba escuchar nunca de ella. Dijo que entonces no me consideraría más su hijo. Así, frío. Directo. Sin emoción. Antes, eso me habría destruido. Ese tipo de frase era exactamente lo que me mantenía atrapado. Pero esta vez, no sentí nada. Solo, alivio. Le dije que lo entendía. Que llevaba años siendo útil, no querido. Y que si dejar de ser útil significaba perder ese título, entonces estaba bien. Me fui de la casa sin mirar atrás. Cuando salí, vi el coche de mi padre estacionado a la vuelta de la esquina. Claro que estaba ahí. Siempre lo estuvo. Solo que nunca dio la cara. Sonreí. Y me fui. Pensé que eso sería el punto más bajo. Que después de eso, todo sería silencio, distancia, rechazo. Pero no. Porque esa misma noche, recibí un mensaje de alguien que no esperaba. Era el esposo de Clara. Nunca habíamos hablado mucho. Siempre fue, reservado. Me escribió algo simple. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que era urgente. Y que había cosas, que yo no sabía. Al principio pensé que era otra forma de manipulación. Otro intento de control. Pero luego escribió algo más. Dijo que Clara no solo había tomado ese dinero. Dijo que eso era solo el principio. Y en ese momento, sentí algo raro. Porque si eso era cierto, entonces todo lo que yo creía entender, apenas era la superficie. Y lo peor es que empezaba a tener sentido porque Clara estaba tan desesperada. Y porque mi madre estaba tan dispuesta a protegerla a cualquier costo, le dije que habláramos esa misma noche. No quería esperar. No después de todo lo que ya había salido. Quedamos en un bar pequeño, lejos de donde vive mi familia.
Un lugar donde nadie nos conociera. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa al fondo, con una cerveza casi intacta. Se veía mal. Cansado. Como alguien que lleva demasiado tiempo guardando algo. Me senté frente a él y le pregunté directamente qué quería decir con que eso era solo el principio. No dio rodeos. Me dijo que Clara llevaba años mintiendo. No solo sobre el dinero de la abuela. Sobre muchas cosas. Le pregunté a qué se refería exactamente. Se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera decidiendo hasta dónde llegar. Y luego empezó. Dijo que cuando se casaron, Clara ya tenía deudas. Bastantes. Tarjetas, préstamos pequeños, cosas que no cuadraban con su sueldo. Ella le dijo que eran cosas antiguas, que lo tenía controlado. Pero no lo tenía. Le dijo que con el tiempo, las deudas crecieron. Que empezó a pedir dinero prestado a amigos, luego a familiares, siempre con historias diferentes. A uno le decía que era para una inversión, a otro que era para una emergencia médica, a otro que era para ayudar a alguien más. Siempre algo urgente. Siempre algo emocional. Le pregunté si mi familia sabía. Se rió, pero no fue una risa divertida. Dijo que no completamente, pero que probablemente sospechaban. Que mi madre, en particular, había cubierto algunas cosas. Ahí sentí otra pieza encajar. Le pregunté por qué me estaba contando todo eso ahora. Me miró directo, y dijo que porque Clara estaba planeando culparme de algo mucho más grande. Se me heló el cuerpo. Le pedí que fuera claro. Dijo que había un problema serio, legal. Que Clara había estado usando cuentas que no estaban a su nombre para mover dinero. Y una de esas cuentas, estaba relacionada conmigo. Tardé unos segundos en entender. Le pregunté cómo. Me explicó que cuando yo le di acceso temporal a la cuenta de la abuela hace años, Clara guardó más información de la que debía. Datos. Accesos. Documentos. Y que, según él, había usado parte de eso después, sin que yo lo supiera. Sentí como me subía la rabia, pero no era esa rabia explosiva, era peor. Fría. Calculada. Le pregunté si tenía pruebas. Dijo que sí. Sacó su teléfono y me mostró capturas, correos, movimientos. No todo era claro, pero había suficiente para ver el patrón. Clara no solo había tomado dinero. Había estado jugando con fuego durante años. Y ahora, el fuego estaba alcanzándola. Le pregunté por qué no había ido a la policía. Dijo que porque estaba casado con ella, pero que ya no sabía qué hacer. Que esto se le había ido de las manos. Que cuando vio lo que pasó en el grupo familiar, entendió que Clara iba a intentar usarme como chivo expiatorio otra vez. Como siempre. Me quedé en silencio. Procesando. Y entonces le hice una pregunta. Le pregunté si Clara sabía que él me estaba contando todo esto. Negó con la cabeza. Dijo que si lo supiera, lo destruiría. No dudé ni un segundo en creerle. Clara siempre ha sido así. No grita primero. Primero observa. Calcule. Y cuando ataca, ya tiene todo preparado. Le dije que necesitaba todo lo que tuviera. Todo. Sin filtrar. Sin protegerla. Dudó un momento, pero luego asintió. Me dijo que me lo enviaría esa misma noche. Nos quedamos en silencio un rato después de eso. Como dos personas que saben que acaban de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Antes de irme, me dijo algo más. Me dijo que tuviera cuidado. Que Clara no iba a quedarse quieta. Que cuando se sintiera acorralada, iba a hacer lo que fuera necesario. Y yo sabía exactamente a qué se refería. Cuando salí del bar, miré el teléfono. Tenía más de 30 mensajes. El grupo familiar estaba completamente fuera de control. Mi padre exigiendo respuestas. Mi madre diciendo que esto se estaba saliendo de control. Tíos, primos, todos opinando. ¿Y Clara? Clara había cambiado de estrategia. Ya no estaba atacando directamente. Ahora estaba, sembrando dudas.
diciendo que yo siempre había sido raro con el dinero. Que nunca compartía detalles. Que todo esto era muy sospechoso. Que tal vez, no era la primera vez que hacía algo así. Sonreí. Clásico. Primero intenta imponer. Luego manipula. Y cuando eso falla, distorsiona la realidad. Pero esta vez, no estaba solo. Esa noche, recibí todo lo que su esposo prometió. Archivos. Capturas. Historiales. Y cuanto más revisaba, más claro se volvía todo. Esto ya no era un problema familiar. Esto era algo mucho más grande. Y por primera vez, tenía la oportunidad de no solo defenderme, sino de terminar esto. De una vez por todas. Pero entonces, a las 2:17 de la madrugada, recibí una llamada. Número desconocido. No suelo contestar esas llamadas. Pero algo me dijo que lo hiciera. Respondí. Y lo primero que escuché fue la voz de Clara. Pero no estaba gritando. No estaba enfadada. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. Me dijo mi nombre, despacio. Y luego dijo algo que me hizo entender. Que todo estaba a punto de empeorar mucho más. Me dijo que sabía que me había reunido con su esposo. Y que eso había sido un error muy grave. Se me quedó el teléfono en la mano unos segundos, sin decir nada. Porque ese tono calmado de Clara, era peor que cualquier grito. Le pregunté cómo lo sabía. Respondió sin dudar, que porque yo siempre subestimaba lo obvio. Que creía que era más listo de lo que realmente era. Le dije que dejara de jugar y fuera directa. Suspiró, como si estuviera decepcionada. Y entonces me dijo que su esposo no era tan discreto como él pensaba. Que había revisado su teléfono esa misma tarde. Ahí entendí algo importante. Esto ya no era solo un conflicto. Era una guerra abierta. Le pregunté qué quería. Dijo que muy simple, que borrara todo lo que me habían enviado, que dejara de hablar con su esposo, y que arreglara el desastre de los vuelos. Otra vez, intentando volver al control. Le respondí que ya era demasiado tarde para eso. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego, se rió. Pero no como antes. Esta vez era una risa vacía. Me dijo que entonces no me dejaba otra opción. Le pregunté a qué se refería. Y ahí, cruzó una línea que no esperaba que cruzara tan rápido. Dijo que ya había hablado con un abogado. Que estaba preparando una denuncia. Y que, curiosamente, toda la información apuntaba a mí. No respondí enseguida. Quería que siguiera hablando. Que se expusiera. Que mostrara hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y no me decepcionó. Dijo que tenía acceso a suficientes documentos, movimientos y registros como para construir una historia muy convincente. Que yo había manejado dinero de la familia. Que había irregularidades. Que había testigos dispuestos a declarar que siempre fui reservado y poco transparente. Que todo encajaba. Que si ella lo contaba bien, nadie iba a cuestionarlo. Sentí una mezcla rara de cosas. Rabia, sí. Pero también algo más. Certeza. Porque en ese momento confirmé algo que ya sospechaba. Clara no iba a parar. No le importaba destruirme. No le importaba arrastrar a quien fuera. Solo le importaba salir limpia. Le dije que hiciera lo que quisiera. Que yo también tenía cosas. Se hizo un silencio largo. Y luego, su voz cambió. Por primera vez en toda la llamada, dudó. Me preguntó a qué me refería. Le dije que no era tan difícil de imaginar. Que si yo caía, no lo haría solo. Que tenía suficiente información como para asegurarme de eso. Volvió el silencio. Pero esta vez, pesado. Tenso. ¿Real? Y entonces, me dijo algo en voz baja. Casi como una advertencia. Me dijo que no jugara conmigo. Que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Sonreí. Porque esa frase
Esa maldita frase. La había escuchado antes. Durante años. Siempre de personas que pensaban que tenían todo bajo control. Le respondí que no. Que era ella la que no sabía con quién estaba hablando ahora. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. El corazón latiendo fuerte, pero no por miedo. Por adrenalina. Porque ya no había vuelta atrás. Esa misma mañana, empecé a mover todo. Contacté con un abogado. Le envié parte de la documentación. No toda. Solo lo suficiente para que entendiera la gravedad. Su reacción fue inmediata. Me dijo que esto no era un tema menor. Que si lo que tenía era real. Clara estaba en problemas serios. Muy serios. Y que yo, también lo estaría si no actuaba rápido. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Un plan. No más reacciones. No más improvisar. Estrategia. Mientras tanto, el grupo familiar seguía ardiendo. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no todos estaban del lado de Clara. Algunos empezaban a hacer preguntas. Preguntas incómodas. Mi tío preguntando por qué había tantas transferencias pequeñas. Una prima diciendo que recordaba haberle prestado dinero a Clara y nunca se lo devolvió. Mi padre, callado. Observando. Eso era nuevo. Clara seguía intentando controlar la narrativa. Pero ya no era tan fácil. Las grietas estaban ahí. Y todos empezaban a verlas. Por la tarde, recibí otro mensaje. Pero esta vez no era de Clara. Era de mi padre. Solo decía: tenemos que hablar. Hoy. No me sorprendió. Era inevitable. Pero lo que sí me sorprendió, fue el lugar que eligió. No su casa. No un café. Me dio la dirección de una oficina. Cuando llegué, lo entendí todo. Era el despacho de un abogado. Y cuando entré, Clara ya estaba ahí. Sentada. Esperándome. Sonriendo. Pero no era una sonrisa de victoria. Era otra cosa. Algo más peligroso. Y en ese momento, supe que ella también había preparado su jugada. Y que esta vez no iba a ser tan simple como exponer la verdad. Entré, y no saludé. Solo miré a Clara. Luego a mi padre. Y finalmente al abogado. El ambiente era denso. Pesado. Como si todos supieran que lo que iba a pasar ahí, iba a cambiarlo todo. Mi padre me dijo que me sentara. ¿Lo hice? Clara no dejó de mirarme ni un segundo. Esa sonrisa, seguía ahí. Pero ya no era confianza. Era desesperación disfrazada. El abogado empezó a hablar. Dijo que estaban ahí para aclarar la situación antes de que escalara innecesariamente. Que había acusaciones serias, de ambos lados. Le pregunté si ese abogado representaba a Clara o a mi padre. Respondió que a Clara. Perfecto. Le dije que entonces esperaba que estuviera preparado para escuchar todo. Clara intervino rápido, diciendo que no hacía falta dramatizar, que todo se podía resolver si yo cooperaba. Le pregunté qué significaba cooperar. Respondió tranquila, que yo asumiría responsabilidad por la mala gestión del dinero, que firmaría un acuerdo privado, y que todo quedaría en familia. A cambio, ella no presentaría cargos. Mi padre bajó la mirada. Ahí lo entendí. Él ya había elegido un lado. Y no era el mío. Respiré hondo, y asentí lentamente. Dije que entendía la propuesta. Clara sonrió más. Pensó que había ganado. Pero entonces, saqué mi carpeta. La puse sobre la mesa. Y dije algo muy simple. Antes de firmar nada, creo que todos deberían ver esto. El abogado frunció el ceño. Clara dejó de sonreír. Abrí la carpeta y empecé a sacar documentos. Transferencias. Registros. Conversaciones. Pero no solo lo que su esposo me había dado. No. Había más. Mucho más.
Porque después de esa noche, no me quedé quieto. Hice algo que nunca había hecho antes. Investigué. Contraté a alguien. Y lo que encontré, superaba todo lo que esperaba. Le dije al abogado que esos documentos mostraban un patrón claro de fraude, uso indebido de cuentas, falsificación de firmas, durante años. El ambiente cambió en segundos. Clara empezó a negar todo inmediatamente, diciendo que eran documentos manipulados, que yo estaba inventando. Pero el abogado, ya no estaba tan seguro. Empezó a revisar. En silencio. Página por página. Y cuanto más leía, más serio se ponía. Mi padre levantó la mirada. Por primera vez, parecía realmente confundido. Le dije que aún no había terminado. Saqué mi teléfono, y lo conecté. Puse un audio. La voz de Clara llenó la habitación. Era de hace años. El día que vino llorando a pedirme ayuda. Se escuchaba claramente cómo admitía que había tomado dinero, cómo me pedía que la cubriera, cómo decía que lo arreglaría. Nadie habló. Nadie respiró. Cuando terminó el audio, el silencio fue absoluto. Clara estaba blanca. Completamente blanca. Me miró, pero ya no con rabia. Con miedo. ¿Real? El abogado cerró la carpeta lentamente. Y dijo algo que selló todo. Dijo que necesitaba hablar con su clienta a solas. Ahora. Clara intentó decir algo, pero él la interrumpió. Firme. Frío. Profesional. Mi padre me miró. Quiso decir algo. Pero no encontró las palabras. Yo sí. Le dije que esto era lo que pasa cuando proteges mentiras durante años. Que tarde o temprano, todo sale. Me levanté. Y antes de irme, miré a Clara una última vez. Le dije que esta vez, no iba a cargar con nada que no fuera mío. Que se acabó. Salí de esa oficina, y no miré atrás. Horas después, recibí el mensaje. No de Clara. De su abogado. Dijo que estaban dispuestos a negociar. Claro que lo estaban. Pero ya no en sus términos. En los míos. Los días siguientes fueron intensos. Abogados. Documentos. Decisiones. Clara no fue a prisión. Pero lo perdió todo. Dinero. Reputación. Relaciones. Y lo más importante. El control. Mi madre no volvió a hablarme. Mi padre lo intentó, pero ya era tarde. Porque al final, entendí algo. Nunca fui parte de una familia. Fui una herramienta. Una solución conveniente. Hasta que dejé de serlo. Y entonces, me convertí en el problema. Pero ¿sabes qué? Prefiero ser el problema. Que seguir siendo el idiota que paga por todo en silencio. Ah, y por cierto. ¿Los vuelos? Nadie los usó. Algunos intentaron cancelarlos. Otros perdieron el dinero. Yo no moví un dedo. Porque por una vez. No era mi responsabilidad arreglar el desastre de otros. ¿Y esa? Fue la mejor parte de toda esta historia.